glucémico, ¿sí? Tienen video, que es uno de los videos obligatorios, con toda la realización de la experiencia, ¿tá? Y vamos entonces a ver ahora la parte de los fundamentos. Bueno. Mejor acá, si no me molesta. Bien, bueno, comenzamos. Entonces, UT5, video de índice glucémico, lo tienen, y tienen todo un desarrollo en la guía de actividades correspondiente al laboratorio de índice glucémico, con los objetivos, el capítulo del boron, ¿sí? Todos los conocimientos previos, que acá hay bastante de bioquímica, ¿sí? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Bueno, ¿qué es el índice glucémico? La definición es que es la capacidad que tiene un alimento de elevar los niveles de glucosa en sangre en comparación a un alimento de referencia, que es la glucosa pura, a la que se le otorga un valor de 100. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver, yo les traje acá distintas curvitas donde se puede apreciar cómo el alimento de referencia, que sería la glucosa pura, es esta línea roja, y que si yo mido la glucosa en sangre, en glucosa en plasma, de acuerdo a este gráfico expresa en milimol litro, por eso tiene estos valores. El valor de 5 milimol litro corresponde aproximadamente a los 100 miligramos por ciento que estamos habituados nosotros con las unidades de miligramo por ciento, ¿sí? O 1 gramo litro. Son equivalentes. Entonces, fíjense cómo a tiempo cero la glucosa en plasma tiene un valor normal. Al ingerir este alimento de referencia, se produce un pico de glucosa en sangre a los 30 minutos, ¿sí? Y luego ese valor de glucemia comienza a disminuir hasta que a las 2 horas o a los 120 minutos los valores vuelven a estar dentro del rango normal, ¿sí? O vuelven a estar aproximadamente cercanos al basal. Fíjense que la interpretación del gráfico implica esto, ustedes se tienen que mover siempre primero en el eje X, a medida que pase el tiempo o a tiempo cero, tengo tal valor de glucosa, a los 30 minutos veo el pico, y a los 120 pasa, o el valor de glucemia vuelve a los niveles basales. Esa es la forma de interpretar un gráfico y de describirlo, porque por ahí en el backup hubo algunas por ahí confusiones o no lograron con alguno de los gráficos poder describirlos correctamente. Entonces siempre se mueven en el eje X primero. Cuando pasa algo en el eje X o cuando el tiempo es tanto, el valor de glucosa plasmática es tal otro. El gráfico siempre aporta valores, números, y esos datos son importantes. Esa información numérica es importante. Bueno, entonces, fíjense, tienen esa curva del valor del alimento de referencia, que en este caso va a ser la glucosa pura, y que le damos un valor de 100. Es decir, hace ese pico a los 30 minutos y le asignamos un valor de 100. Cuando hacemos lo mismo con la misma cantidad, pero de otro alimento, que es el que estamos probando, y vemos este comportamiento que tiene o que muestra la línea gris, ¿qué vamos a decir? Que ese índice glucémico es bastante menor,
al del alimento de referencia. ¿Está bien? Entonces vamos a ver que se genera una escala que permite clasificar a los alimentos de acuerdo a esto, a la capacidad que tienen de elevar los niveles de glucosa en sangre. ¿Está el concepto? Y normalmente el pico se produce ahí entre los 30 y los 40 minutos. Entonces, lo que se compara es ese aumento que se produce a los 30 minutos luego de la ingesta de una cantidad equivalente de cada uno de los alimentos. Acá tienen otro gráfico que muestra lo mismo, nada más que, fíjense acá los niveles de glucosa en función también del tiempo, luego de la ingesta de la comida, y las unidades acá están en gramos por litro, siendo 1 gramo por litro el valor de glucemia en ayunas, o 100 miligramos por ciento o 5 milimol litro. ¿Está? Entonces, fíjense cómo acá un alimento con un alto índice glucémico es la curva roja, prácticamente casi llega a duplicar el valor basal, ¿sí? Y luego disminuye, de manera que a las 2 horas volvemos al valor inicial. Pero otro alimento, la curva amarilla, genera un aumento de glucemia, por ahí no tan pronunciado como el del alimento de referencia, y a lo mejor más retrasado en el tiempo, porque el pico lo hace a la hora, en vez de hacerlo a los 30 minutos. Y la curva verde correspondería a un alimento con un índice glucémico bajo. Entonces acá ya vemos que se introduce una referencia de colores también, que los denominan del semáforo, en donde por el color que se le asigna, están los alimentos que generan un alto, o los alimentos que tienen un alto índice glucémico y que por lo tanto hay que disminuir su consumo, los amarillos, los que hay que tener precaución, y los verdes, que generan un pico o un aumento de glucosa postprandial mucho menor. Obviamente todo esto depende para qué o cuál es la situación que uno quiere estudiar o que uno quiere analizar. En el contexto de la prevención de estas enfermedades no transmisibles, como ser la diabetes o el síndrome metabólico, obviamente que el objetivo es evitar los alimentos que generen estos picos de glucemia postprandiales tan abruptos. Entonces se recomiendan siempre los alimentos con índices glucémicos bajos. Pero por otro lado, si estamos trabajando con deportistas y son deportistas de alto rendimiento y están en una maratón, y bueno, a lo mejor en algún momento de esa prueba requieran un alimento con un índice glucémico alto, que genere un aumento de glucosa rápido en sangre para poder mantener esa intensidad de ejercicio. Así que todo es relativo, todo depende de la situación. Lo importante es que puedan reconocer toda esta variedad de alimentos y cómo se clasifican en función de este índice glucémico. Y después acá hay otro gráfico, también expresando lo mismo, en donde la glucosa plasmática está en miligramos decilitros y tenemos un valor normal de 80 miligramos decilitro. Se genera un pico que no llega a los 150 para el alimento de referencia, que es la glucosa, y luego a las 2 horas vuelve a esos valores basales. Y muestra la diferencia entre glucosa pura, que es el alimento de referencia, el pan blanco y el pan integral. Y cómo
el aporte de fibra por esa harina integral disminuye el índice glucémico. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta acá con el concepto? Profe, una cosa te quiero preguntar. Sí. ¿El índice glucémico como unidad de medida entonces se puede medir en porcentaje, en gramos sobre litros y en milimol sobre litros, dijiste? No. Lo que se mide con estas unidades es el valor de glucemia plasmática, ¿sí? Bien. Entonces, el índice glucémico no tiene unidad. Es un valor que va a ir entre 0 y 100. Y que tiene que ver con esto, con la capacidad de generar un aumento de glucosa plasmática. Entonces, en realidad, para definir cuál es el índice glucémico de un alimento, hay que hacer esta prueba, ¿sí? Darle de comer a una persona una dada cantidad de glucosa y la misma cantidad del alimento de prueba. Y hay que medir la glucosa plasmática a los 30 minutos y después evaluar o cuantificar esta diferencia de valores de glucemia plasmática, pero referidas al alimento. ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjate que ahora lo vamos a ver acá en esta que ponemos acá a continuación. Vas a tener todo alimento que contenga hidratos de carbono, va a tener un índice glucémico que va a ir entre 0 y 100. ¿Sí? Y entonces, acá está este código de colores que recién les mostraba, los de índice glucémico alto, que son los que generan una disponibilidad de glucosa en sangre inmediata, ahí a los 30 minutos tenemos un pico, y fíjense que corresponden a todos estos productos que vemos en esta primera parte de la tabla, y este número que está acá a la izquierda es el valor del índice glucémico, realizado con la técnica que describimos antes, ¿sí? ¿Es? Entre 60, bueno, 70 indica acá para el alto, de 70 a 100, ¿sí? Todo lo que sea, bueno, alimentos con un almidón, ¿sí? Disponible en forma rápida, en general cocido, ¿sí? El arroz blanco cocido, papas cocidas, bueno, obviamente el pan blanco, zanahorias cocidas. Después tenemos alimentos con índice glucémico medio, en donde el valor varía entre 50 y 70. Acá por ahí están clasificados en esta tabla distintos que acá, pero bueno, esta es de la Asociación de Diabetes y esta es obtenida de otra entidad de referencia. Entonces, bueno, hay que ver también en función de los autores, de las sociedades, de los países. Cada país también tiene sus alimentos característicos y bueno, por ahí a lo mejor hay cosas que uno acá no consume y que son más consumidas en otros lugares. Pero fíjense, por ejemplo, como el arroz blanco, ¿sí? Con un índice glucémico de 72, es decir, una disponibilidad relativamente alta de glucosa en sangre una vez que es consumido, y el arroz, pero integral, es decir, que contiene la cubierta, ¿sí? de esa semilla, tiene un índice glucémico mucho menor. Siempre el componente de cubierta de ese grano, que contiene gran cantidad de fibra, de alguna manera retrasa o impide, o ya vamos a ver cómo, impide su absorción. Entonces, al tener una parte de ese alimento que no se absorbe, la glucosa en sangre va a ser menor. Y por lo tanto, todos los cereales, la versión integral, la versión que tiene tanto la cubierta como el germen,
tienen mucho menor índice glucémico que la forma más procesada. Siempre lo que es más procesado es mucho más rápido de absorber, ¿sí? Y ahora vamos a ver el fundamento. Bueno, esto se aplica mucho en los que, bueno, los que hacen dietas, ya sea por alguna intolerancia, algún componente de la dieta, o justamente para controlar el peso, o para favorecer el tránsito intestinal. Bueno, se van armando las dietas tratando de, por un lado, mejorar el índice glucémico que aporta cada comida, teniendo en cuenta los alimentos que elegimos para esa comida. Y bueno, hay otros factores que vamos a ir viendo ahora. Así que por ahí pueden ir pensando a ver qué es lo que comen, cómo comen y demás, y a ver si lo podemos hacer un poco más saludable. ¿Qué sería saludable? Por ahí evitar esos aumentos de glucosa postprandial tan elevados, o esos picos tan abruptos, basados o que se generan por el consumo de alimentos con índice glucémico alto. Bueno, bien, entonces ahí tenemos valores. Bueno, después, por ejemplo, tienen acá esta página, guía de índice glucémico, la pueden buscar, la pueden googlear. Acá nuevamente tienen el semáforo con los alimentos en cada uno de los grupos. Después tienen, bueno, toda la parte teórica, pero tienen tablas de alimentos con los índices glucémicos, por ahí para el que le interesa, ¿sí? Ahondar un poquito más en cómo está siendo la composición y la disponibilidad de glucemia o de glucosa en la dieta que lleva. Y también, por ejemplo, actualmente hay mucha información en los portales de noticias o en los portales de divulgación acerca de esta disponibilidad de glucosa, y bueno, por ahí lo han visto en otras asignaturas, cómo controlar el hambre, bajar de peso. Bueno, no hay fórmulas mágicas, y uno de los objetivos de poder entender este concepto es justamente poder argumentar a ver si lo que opina o el consejo que da algún portal es coherente, no es coherente, está relacionado con la fisiología o no, a pesar de que a lo mejor esté expresado de una forma más coloquial, ¿no? Por ejemplo, la bioquímica dice, si le damos a nuestro cuerpo demasiada glucosa demasiado rápido, experimentamos lo que se denomina un pico de glucosa, y eso trae consecuencias para la salud de todas las personas, no solo para los pacientes diabéticos. Eso sería la explicación que da la bioquímica, pero en su función de divulgadora, sobre lo que pasa cuando comemos distintos tipos de alimentos, ¿no? Y que generar estos picos de glucosa postprandial sería uno de los problemas o uno de los inconvenientes que afrontamos con la comida que actualmente está disponible en la cultura occidental, ¿no? Pero bueno, tenemos que tratar de darle un poco más el fundamento teórico, ¿sí? Así que bueno, hay mucha información en distintos portales, en revistas, en propagandas, así que también vayan, bueno, el video ese que tienen en una de las lecciones, bueno, vayan usando toda esa información para ir puliendo el criterio, para ir generando argumentaciones y demás. Bueno, ¿qué podemos decir de todo esto? ¿Cómo es? Hay que ir a la fisiología, hay que ir a la biología, hay que ir a la bioquímica.
cómo es la digestión y absorción intestinal de hidratos de carbono. Bueno, esto es sacado del boro. Acuérdense que los hidratos de carbono que se presentan en los alimentos, por ejemplo, bajo la forma de almidón, que sería un hidrato de carbono complejo, llega a la luz intestinal. Si bien hay una pequeña digestión a nivel salival por la amilasa salival, esta tiene una duración muy breve. La digestión ocurre principalmente a nivel intestinal por acción de la amilasa pancreática. Esa amilasa corta los enlaces alfa 1,4, pero no puede cortar los enlaces alfa 1,6, ¿sí? Entonces quedan estas dextrinas o esos restos ramificados, ¿tá? Que luego son, sí, digeridos por otro grupo de enzimas que se encuentran en la vellosidad. Este es el segundo paso, es la digestión de esos oligosacáridos en el borde del cepillo, y por la acción de esas disacaridasas, sacarasa, lactasa y las dextrinasas, se generan los monómeros. Y son esos monómeros, ya sea de glucosa, de galactosa o de sacarosa, los que van a ser transportados o absorbidos a través del epitelio intestinal por un mecanismo transcelular. Es decir, hay primero un movimiento de esas moléculas cotransportadas con sodio a través de la membrana apical y luego con otra familia de transportadores en la membrana vasolateral. Y eso determina que esos monómeros pasen de la luz intestinal hacia el intersticio, ¿sí? Bueno, recordando esto, entonces, que es la parte bioquímica y biológica básica de la digestión y absorción intestinal de hidratos de carbono, podemos entender cómo ese alimento que contiene un hidrato de carbono complejo pasan varias cosas antes de que el monómero pueda absorberse, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de dilucidar es cómo podemos explicar que dos alimentos que tengan a lo mejor la misma cantidad de hidratos de carbono, pero en diferente forma química, o la presencia de algún otro compuesto en la luz intestinal, pueda demorar o pueda bloquear o pueda retrasar la absorción de estos monómeros, principalmente de glucosa, hacia el intersticio y de ahí a la circulación. Entonces, factores que van a determinar el índice glucémico de los alimentos. Bueno, en primer lugar, el tamaño de las partículas, ¿sí? No es lo mismo comer el grano de choclo, ¿sí?, que la harina de maíz, ¿está? Porque en la misma masa, es decir, en los mismos gramos, el hecho de tener partículas más grandes, tenemos componentes, más variedad de componentes con distintos tipos de uniones entre esos hidratos de carbono, distinta proporción de fibra, ¿sí? Que las fibras son hidratos de carbono que no se pueden digerir, básicamente la celulosa, de todo lo que provenga de los vegetales, y entonces no es lo mismo el grano entero que una harina de ese grano. Y no es lo mismo la harina blanca o refinada que la harina integral, es decir, que tenga una mezcla de todos esos componentes. Entonces, ahí ya tenemos un componente, una variable que va a determinar el índice glucémico de esa forma que tiene o del tamaño que tiene el alimento, la partícula de alimento.
Después la relación entre amilosa y amilopectina. Bueno, la amilosa es la cadena lineal de glucosas, y esta es perfectamente digerida por la amilasa, mientras que para el caso de la amilopectina necesitamos más procesos enzimáticos para poder también cortar las dextrinas límites. Después tenemos que hay unas variedades de clasificaciones de almidones, si bien para nosotros el almidón es uno solo, son estos polímeros de glucosa, en realidad hay distintos tipos justamente de acuerdo a la capacidad que tienen de ser digeridos y de ser absorbidos a nivel intestinal. Entonces, tenemos almidones de digestión rápida, como son estos que encontramos en los alimentos producidos a partir de harinas, o las papas, ¿sí? O el arroz cocido, que se absorben rápidamente. Luego están los almidones de digestión más lenta, que los encontramos en granos más duros o en alimentos con menos cocción, ¿sí? Que es lo que se denomina al dente. Y después están el grupo de almidones resistentes que no son digeribles y, por lo tanto, si un alimento contiene una proporción mayor de almidón resistente, ese alimento va a presentar un índice glucémico menor que el alimento que tenga su totalidad representada por algún almidón rápido o de digestión lenta. ¿Se entiende? Entonces, dentro de los almidones resistentes, bueno, hay distintos tipos, y entonces en base a esta combinación de composición del alimento, podemos predecir o podemos comprender por qué varía ese valor de índice glucémico. Bueno, no sé si alguien tiene por ahí experiencia, se dedica a esto de alimentación saludable, pueden elaborar estos almidones retrógrados que se pueden fabricar en forma casera, o bueno, tienen experiencia en esta variedad de alimentos. Si alguien conoce de esto, por ahí basa su dieta en esta variedad de nutrientes, nos cuenta, ¿sí? Pues bueno, esto es muy, muy amplio, ¿sí? Tiene muchas aplicaciones y hay cada persona se alimenta distinto, ¿no? Bien. Bueno, después otra es esta, el grado de maduración del alimento. Eso se ve mucho con la fruta. Mientras más madura esté la fruta, más contenido de hidratos de carbono de absorción rápida va a contener. Así que por ahí la banana en sus distintos grados de maduración también va a ir variando su índice glucémico. Bueno, tipo de monosacáridos que contiene el alimento, tipo de procesamiento que se le aplica al alimento. Bueno, un poco lo que dijimos recién, ¿no? La cocción es un elemento clave. En general, mientras más cocido esté, más fácilmente se digiere. Lo mismo que si algo está licuado, si algo está exprimido, ¿sí? Llegamos a que toda esa mezcla, toda esa digestión que normalmente va a ser por los efectos mecánicos del estómago y enzimáticos del intestino, ya lo hacemos aparte y entonces tiene menos trabajo el tracto digestivo para digerir y absorber. Y acá después con la refrigeración, bueno, se menciona porque, bueno, hay un tipo de almidón
resistente que se puede generar en forma casera mediante una secuencia de cocción y posterior refrigeración. Y eso es como que ya modifica en forma permanente a los hidratos de carbono y lo hace no digerible. Bueno, después otra variable que afecta el índice glucémico tiene que ver con la acidez de la comida. También esto es algo bastante divulgado, condimentar con vinagre o tomar una cucharada de vinagre antes de las comidas o agregarle jugo de limón. Bueno, esto lo vamos a comprender luego cuando veamos la regulación de los procesos digestivos, que esa acidez que tiene el contenido gástrico, principalmente que el estómago es el lugar en donde se produce el bolo ácido o el quimo ácido, requiere luego la neutralización por parte de la secreción pancreática. Y mientras el contenido duodenal no esté neutralizado, las enzimas digestivas no van a estar funcionando en su velocidad óptima. Entonces el hecho de agregar más ácido por ahí a los alimentos va a demorar un poco esa neutralización y va a demorar la acción de las enzimas. Si demora la acción de las enzimas y el tránsito gastrointestinal continúa, parte de esos hidratos de carbono o ya de esos oligosacáridos puede ser que no se terminen de digerir y por lo tanto no se van a absorber los monómeros. Y este otro último ítem también tiene que ver con la regulación de los procesos digestivos, el hecho de tomar una bebida endulzada sola o comer una comida mixta en donde haya otros componentes como proteínas o grasa, fibra principalmente, obviamente que la absorción de glucosa cuando es el único tipo de alimento va a ser mucho mayor que si tenemos la misma cantidad pero en presencia de proteínas o de grasas, ya que o bien está disminuida el vaciamiento gástrico, por ejemplo, cuando hay un contenido de grasa, o, con las proteínas también pasa lo mismo, hay liberación de gastrina y esto frena el vaciado gástrico hasta que la secreción pancreática llega hasta el duodeno y comienza la degradación de esos componentes. Así que también hay un tema con no solo el tipo de alimento que se consume, sino junto a qué otros componentes de la dieta lo ingiero, a esos hidratos de carbono. Y este, es el tradicional plato nutricional, en donde la mitad del plato debe ser de verduras crudas o cocidas, pero ojo la zanahoria cocida que tiene un índice glucémico alto, una porción de proteínas y un tercio de hidratos de carbono. Ahora, ¿es lo mismo empezar comiendo el hidrato de carbono y después el resto, me dejo la verdura para el final? ¿O hay que empezar por la verdura, luego la proteína y al final el hidrato de carbono? ¿Tiene algo que ver también el orden en que se ingieren esos alimentos o no? ¿O no tiene nada que ver? ¿Qué les parece? A lo mejor ya lo leyeron. Yo creo que sí, más por el tema de la saciedad puede ser. ¿Por el tema de? De la saciedad, o sea, de que si comemos, digamos, alimentos más pesados, no sé, como proteínas o grasas, primero como que después vamos a, vamos a querer comer menos hidratos, por ejemplo. Bien, sí, hay un componente de saciedad, bien. ¿Quién más aporta saciedad?
La grasa y las proteínas, pero recién cuando llegan al duodeno, ¿eh? Y a nivel del estómago, quien genera ese reflejo vago-vagal que genera ya una distensión tal del estómago que ya es una señal central de saciedad, las fibras, aquellas fibras que absorben mucho líquido, ¿sí? Como la lechuga. Entonces generan una distensión importante del estómago y eso puede dar saciedad. Bien. Y después, lo otro importante es el componente de fibra que tienen los vegetales. Porque la fibra, recuerden que no se digiere. ¿Está? Entonces, el hecho de que comamos primero la verdura y luego los hidratos de carbono, por ejemplo, como muestra acá papa, que se va a absorber prácticamente todo, que tiene un índice glucémico muy alto, si yo si va antes la fibra, ¿sí? Esa fibra probablemente disminuya, ¿sí? El acceso de esos oligosacáridos al borde del cepillo, que es donde están las disacaridasas, que son las que tienen que actuar sobre esos oligosacáridos para generar el monómero. Acuérdense que los disacáridos no se absorben, solo los monómeros. Así que bueno, es importante también, y acá les muestro el grafiquito, el mismo gráfico que veíamos antes de índice glucémico, fíjense cómo, si esos carbohidratos se comen primero, el pico de glucemia es mayor que si esos carbohidratos se comen al final. Así que también el orden en el que uno hace ingresar esos alimentos también es una forma de modificar la rapidez con que se produce el pico de glucemia en sangre. ¿Está? Muchas cosas, pero bueno, todos tienen su explicación, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver si ya vamos al laboratorio. Sí, bueno, en el laboratorio lo que les proponemos es hacer una evaluación del índice glucémico de 3 alimentos. En realidad, bueno, son 2 alimentos y el alimento de referencia. Entonces tienen 75 gramos de una solución de glucosa, ¿sí? Tienen después galletitas con dulce y tienen una media banana, ¿sí? Fíjense que tienen acá la composición en hidratos de carbono, lípidos, proteínas y fibra de cada uno de los alimentos. Tienen las kilocalorías totales, ¿sí? Y lo que van a tener que hipotetizar es qué valor de glucemia esperan encontrar de ese voluntario antes que empiece a comer, qué valor de glucemia tendrá el voluntario a los 30 que comió las galletitas con dulce y el que comió la banana a los 30 minutos, y qué valor tendrán a los 120 minutos. Y hay otro voluntario que recibe una solución de glucosa. Fíjense que esto es una solución, es un líquido, ¿sí? De manera que hay una rápida llegada al intestino, y esa solución contiene glucosa, que glucosa ya es el monómero. Entonces estamos salteando los pasos de digestión, y directamente esos 75 gramos de glucosa van a ser absorbidos a nivel intestinal. Entonces vamos a comparar, no tienen que hacer la hipótesis, por eso no vamos a poner los valores acá en la tabla para que ustedes lo puedan hipotetizar en el trabajo práctico. ¿Qué valores de glucemia basal tendrán esos 3 voluntarios? ¿Qué valores tendrán a los 30 minutos de haber ingerido cada uno su tratamiento? Y eso lo van a poder
por ahí obtener a partir de los gráficos que les presenté, y qué va a pasar con la glucemia a los 120 minutos, ¿sí? Para eso les doy estas dos tablitas. La glucemia en ayunas en un adulto normal es de 70 a 110, aunque actualmente ya el límite superior se está considerando 100, que es lo que dice esta segunda tabla. En ayunas, 70 a 100 miligramos por ciento. Así que fíjense después en las curvitas hasta qué valores podemos llegar a tener la glucemia luego de los 30 minutos, y luego a los 120 minutos normalmente los valores de glucemia van a estar entre 70 y 140. Bien, y ahí ya a las 2 horas ya vamos a tener, además de el efecto glucémico o el índice glucémico del alimento, de la comida, que lo vemos bien a los 30 minutos, ya cuando nos paramos en los 120 minutos, en realidad estamos viendo ya la acción de la insulina. Entonces ahí tenemos un componente adicional que está modificando ese valor en sangre. Por eso lo que más nos interesa para interpretar solamente el índice glucémico va a ser los valores a los 30 minutos. Pero como vamos a hacer después también, vamos a seguir la curva de la misma manera que estaban en los gráficos que les mostré al principio, hacemos también la medición a los 120. Bueno, que en realidad eso lo ven en el video de laboratorio, está toda esta teoría, ahí lo expresaron los chicos, ahí se ve bien cómo cuantifican o cómo miden con el glucotest, y ese glucotest o el glucómetro, que es un equipito así chiquito que permite la determinación de glucosa en sangre capilar. Bueno, y acá hay que tener algunas consideraciones. Lo hacemos con este Accu-Chek porque es rápido, porque la sangre la podemos obtener por una punción con una lanceta, punzamos el dedo gordo o el índice, algún dedo, el pulpejo del dedo, que salga una linda gotita, y esa gota la ponemos sobre la tira reactiva y el equipo ya nos muestra en el lector el valor de glucosa. Y la otra ventaja es que es realizada por el paciente. No necesitamos que haya, por ejemplo, un profesional bioquímico para dar ese valor. Las desventajas es que justamente mide el valor de glucemia en sangre entera, en esa sangre que es recién, digamos, emitida, y que a veces el aparatito requiere codificación, requiere un código. Si me quedé sin tiras y no tengo el código, por ahí no lo puedo usar y demás. Pero bueno, cada vez, fíjense acá, la propaganda dice sin codificación, para que el monitoreo sea más sencillo. Van mejorando esos aspectos metodológicos. ¿Y por qué decimos que la medición en sangre entera es una desventaja? Porque cuando uno pasa a buscar valores o indagar acerca de si un paciente es diabético o no, o tiene prediabetes y demás, que las asociaciones definen valores bastante, o rangos bastante estrechos para clasificar a los pacientes en las distintas categorías. Las mediciones, fíjense lo que dice acá, glucosa plasmática en ayunas. Y no es lo mismo la glucosa plasmática que la glucosa en sangre entera. Porque en sangre entera la mitad de esa gota corresponde al volumen globular. Entonces yo en realidad estoy midiendo un valor en un volumen de plasma que es la mitad de esa gota. Y por lo tanto estoy midiendo en un volumen menor. Por eso estos valores para diagnóstico
de diabetes, prediabetes y demás, deben hacerse en laboratorio con una medición de sangre entera, de plasma, perdón, y manteniendo todas las precauciones, que bueno, eso ya es responsabilidad del bioquímico que informa, ¿sí? Entonces, a lo que voy, uno con el valor que nos da el Accu-Chek, por ahí no puede hacer el diagnóstico de una patología, ¿no? Aunque los criterios, bueno, después ya los van a ver, requiere más criterios y algunos aspectos clínicos, pero bueno, la determinación tiene que hacerse en plasma. Si bien esto no nos compete ahora, porque no entra dentro de lo que es índice glucémico, sí lo quería resaltar por el hecho de que estamos tomando una muestra de sangre entera, y estamos haciendo la determinación en esa muestra. Bueno, esto sería entonces el laboratorio que tenemos propuesto para hacer, o para discutir. Es bastante sencillo, pero aplicamos varios valores o varios procesos que se están dando a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Bien, bueno, muy bien. Bueno, acá del kefir, ¿qué decían del kefir? A ver, cuando lo nombraron, el kefir ahí que ahí recién lo veo. ¿Qué contiene ese kefir? O ¿qué función cumple? ¿Qué aporta? A ver. Hay mucho para hablar de tracto gastrointestinal y de alimentación, sobre todo. Que bueno, lo vamos a trabajar también en el backup esta semana, ¿sí? También. Así que vengan con lo que puedan sobre estos temas, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Perdón, ¿qué fue lo Hoy fue último que dijo? cortito. ¿Qué fue lo último que dijo que no se entendió? Justo se cortó. No, que habían puesto acá el kefir, podría ser un ejemplo, pero no sé en qué momento de la charla lo pusieron. Ahí va, Marcela, alimento, bebida fermentada a partir de, bueno, bacterias, son bacterias, levaduras que se ingieren, ¿sí? Esos son probióticos, perfecto. Hacen como una contribución a nuestra microbiota intestinal. Bien. Fuente internet. Bien. Profe, me quedó una duda. Me quedó, o sea, uy, perdón, Está se bárbaro la corta. información. Sí. Yo todavía no entiendo cómo es que las fibras ayudan a disminuir la absorción de glucosa y por lo ¿También tanto, bueno, el sos? índice. Sí, Dale. no entiendo cómo las fibras ayudan a disminuir la absorción de glucosa y, bueno, y por lo tanto el índice glucémico. O sea, no termino de entender la parte de los transportadores, del borde en cepillo y demás. A ver, ¿se me cortó a mí, Che, la conexión? Sí, puede ser, profe. Hablando y no la estás Sí, escuchando. yo te escucho entrecortado, Jazmín. ¿Lo escribo en el chat mejor? A ver, que apago la cámara. Top video. A ver ahí. Va de nuevo. Que yo todavía no entiendo cómo las fibras ayudan A a ver si ahí disminuir la mejoramos. absorción de glucosa. Sí, me parece se corta el mío. Eso, vamos por el chat. El probiótico, prebiótico, es importante para otro componente de la luz intestinal, que es la microbiota.
que tiene también muchas funciones importantes. Así que no solo el probiótico, que es la bacteria, ¿sí?, sino los prebióticos, que pueden ser estas fibras, que son sustratos, son alimentos, son fuentes de energía para las bacterias, porque nosotros no lo podemos degradar. No me queda claro cómo es que el consumo de fibras, claro, y porque la fibra, como no se puede digerir, ¿sí?, no se absorbe, ¿tá? Entonces vos tenés en la luz intestinal, tenés una mezcla de cosas que están ahí en la luz y que no se terminan de degradar y por lo tanto no pueden atravesar la pared, y tenés otras moléculas que sí pueden llegar hasta el borde del cepillo y ahí degradarse y el monómero se puede absorber. Pero hay una cuestión física, de impedimento, de que no se puede acceder hasta ese borde en cepillo por la presencia de esa fibra. Y después, como esa fibra genera osmolaridad, retiene también agua, y ese contenido dentro de la luz intestinal favorece el peristaltismo. Entonces, los movimientos de la pared intestinal hacen que ese tránsito intestinal aumente, y al abandonar el segmento del duodeno donde se produce la absorción, ya por ahí la glucosa que no pudo ser absorbida o los oligosacáridos que no pudieron llegar al borde del cepillo, ya se van a excretar. Sí, exacto. Bien. Por eso mientras más fibras, más componente de fibra haya, vas a tener más tránsito intestinal, va a tener más volumen, a veces la materia fecal, pero todo eso arrastra también componentes que podrían haber sido absorbidos. Bien. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, igual lo vamos a ver. Vieron hoy bastante con los ayudantes, toda la parte de motilidad en los distintos segmentos, o lo que pasa en los distintos segmentos, ¿sí? O bueno, por ahí lo vieron la semana pasada, eso ya. Y bueno, en el backup vamos a seguir viendo por ahí otros temas, por ahí relacionados con la microbiota, que por ahí no lo vimos en ninguna de las actividades. Así que bueno, muy bien. Bueno, nos vemos en la semana. Recuerden que la semana que viene nos ponemos al día con los que tengan que recuperar backup, así que no se retrasen con PEDCO, con las cosas que tienen que quedar resueltas en PEDCO, ¿sí? Bien, así el otro viernes ya es el parcial, ¿vale? Esto ya sería el último que entra en el parcial, la última unidad temática. Bueno, muy bien. Nos vemos. Chau.